Pues vamos a dar la bienvenida a las personas que nos están acompañando en este conversatorio, la consultoría filosófica y la filosofía hecha por mujeres. Les damos la cordial bienvenida. Y bueno, para comenzar, primero que nada, voy a presentar a mis compañeras, ¿sí? A cada una les voy a presentar su semblanza. Bien. Agradecemos mucho que Adriana Riva nos acompañe, a la consultora, y voy a hablar un poco de ella. Ella es médico psiquiatra, psicoterapeuta sistémica, con formación en hipnosis ericksoniana y PNL, consultora filosófica certificada por el Colegio Mexicano de Consultores Filosóficos. También ha sido responsable del servicio de interconsulta enlace en el Hospital Civil de Guadalajara y actualmente radica en Francia y solo se ha dedicado a la consulta privada. Gracias, Adriana, por acompañarnos. Gracias por la invitación, un placer. También agradecemos mucho a Virginia Sánchez Rivera. Ella es licenciada en Filosofía y maestrante en Filosofía. Es profesora titular C del CCH UNAM. Gracias, Virginia, por acompañarnos. Gracias a ustedes. Muchas gracias por haberme invitado. Y también agradecemos mucho a Paulina Ramírez. Ella es licenciada en Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es formadora de docentes en Filosofía para Niños y consultora filosófica. Ha dado talleres, formaciones y ponencias en relación a la filosofía para niños, consultoría filosófica, café filosófico y talleres filosóficos en diversas instituciones de México, Colombia, Argentina, Guatemala e Italia. Se ha desempeñado en el área de capacitación organizacional y actualmente es vicepresidenta de la Federación Mexicana de Filosofía para Niños, coordinadora académica en la maestría en las prácticas filosóficas de CECAFI. Gracias, Paulina. Muchas gracias por la invitación. Y también agradecemos mucho a Ilse Estrada Méndez. Ella es licenciada en Filosofía por la Universidad de Colima, diplomada en Consultoría Filosófica por el Centro Educativo para la Creación Autónoma en Prácticas Filosóficas, CECAFI, diplomada en Derechos Humanos con Perspectiva de Género por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y cuenta con cursos e impartición de charlas sobre violencia de género y derechos humanos. Pues muy bienvenidas a este conversatorio. Y pues bueno, vamos a iniciar, pero antes que nada les voy a hablar sobre la dinámica, sobre todo para quienes nos acompañan. ¿Sí? Yo voy a colocar en el chat los bloques de las preguntas y bueno, también las voy a comentar, estos bloques. Pero antes de iniciar, le voy a pedir a Ilse, ¿sí?, que nos hable un poco sobre el origen de la consultoría filosófica. Sí, gracias. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos a todas y a todos. Gracias por estar aquí. Bueno, para empezar a dar una breve introducción a lo que es la consultoría filosófica, me gusta mucho una frase de Ran Lahab, en la que menciona que no existe una única definición, ¿no?, aceptada para lo que es la filosofía más allá de la academia, sino que es más bien un cúmulo, ¿no?, de enfoques relacionados. Y estos enfoques tienen un aspecto en común que es el valor del examen filosófico. Entonces, en este sentido voy a decir pues que la consultoría filosófica es un proceso en el cual se usan recursos filosóficos como la confrontación del pensamiento, el análisis de la realidad, ya lo vamos a ver a lo largo de este conversatorio, y tiene sus inicios en 1981 con el fundador de Gerd Achenbach, que es el primero que hace formalmente un consultorio filosófico, y después fundaría la Asociación Alemania de Prácticas Filosóficas, ¿no? También tenemos sus inicios ahí, por 1991 acerca de artículos, ¿no?,
de cómo la filosofía se sale de la academia y empieza a llegar a las cuestiones cotidianas. Y también Luh Marinov es que funda en 1991 un consultorio filosófico, ¿no? Y es esta cuestión que es lo que permite que la consultoría filosófica vaya tomando camino, se vaya abriendo un ámbito. Por ejemplo, en 1994 se organiza el primer Congreso Internacional de Prácticas Filosóficas por Ran Lahab y Luh Marinov. Entonces, esto sería un preámbulo, una introducción muy breve de lo que sería los orígenes de la consultoría filosófica. Gracias, Ilse. Bueno, como ven, yo compartí las preguntas en el chat y primero vamos a dar la oportunidad que nuestras panelistas respondan a estas preguntas. El orden, como ustedes quieran empezar, puede empezar Paulina, después Adriana, Virginia, y en el siguiente bloque puede ser del lado contrario, ¿sí? Entonces, acabo de compartir, ¿sí? las preguntas, y posteriormente, cuando terminen este bloque, si hay espacio para que el público que nos está acompañando en estos momentos, para que intervengan, les daremos ese espacio. En caso contrario, nos seguiríamos con el segundo bloque de preguntas. Voy a decir cuáles son estas preguntas para conocer más sobre qué es la consultoría filosófica. ¿Qué es y qué no es la consultoría filosófica? La consultoría filosófica solo es para personas con conocimientos filosóficos. ¿En qué áreas de la vida se puede aplicar la consultoría filosófica? En este Día Mundial de la Filosofía, ¿qué pueden rescatar de la relevancia de las mujeres para el pensamiento y la actividad filosófica? ¿Por qué la filosofía necesita el pensamiento de las mujeres filósofas? ¿Comienzo yo, Maciel? Está bien, Paulina. ¿Respondo todas las preguntas o una? Puedes ir respondiendo una por una o en bloque. Ok. Bueno, a mí me gustaría responder, empiezo por la primera, sobre qué es y qué no es la consultoría filosófica. Yo creo que ante cualquier cosa, lo que sí es la consultoría filosófica es una acción profunda que incide en la vida de las personas. Es un cuestionamiento desde muchas maneras, no solamente desde la conversación o desde el diálogo, de la expresión oral, digamos, sino también desde las acciones, desde la forma de vida, desde la observación cuidadosa. Lo que no es una conversación superficial. Eso no es una consultoría filosófica, eso es una charla, eso es una plática, pero no una consultoría. Y además, creo que lo que sí es una consultoría filosófica es una forma de amistad filosófica. Es una manera de conectar con el otro desde su ser profundo y respetándolo y valorando y además desafiándolo a ser quien es. Muchas gracias. Adelante, Adriana. A ver, si entendí bien, respondo la siguiente pregunta o tomo alguna. ¿Cómo sería? ¿No escucho? Puedes abordar también la misma pregunta de Paulina o... ¿sí? Ok, bueno. Yo lo que quisiera agregar aquí a lo que ya comenta Paulina es la consultoría filosófica, yo la percibo como un espacio de diálogo, como un espacio de intercambio en donde el consultor tiene la oportunidad de acompañar a la persona que viene a la consulta para que esa persona encuentre sus propias respuestas. ¿Qué no es la consultoría filosófica? No es un lugar en donde el consultor le va a dar las respuestas a la persona que viene.
a solicitar el apoyo. No es un lugar en donde se van a encontrar soluciones como tal. No es una psicoterapia, yo creo que eso también es importante mencionarlo, ¿no? Y hablo con conocimiento de causa, porque me manejo en el ámbito de la psicoterapia también. Creo que hay una gran diferencia. Entonces, la consultoría filosófica no es una psicoterapia desde como la entendemos actualmente, ¿no? Con un enfoque como para curar algún problema, para resolver alguna situación de enfermedad, para hacer un diagnóstico, etcétera. Es un espacio de intercambio en donde el consultor, insisto, le puede ayudar al consultante a encontrar esa respuesta que le puede dar tranquilidad de alguna manera. Entonces, puede ser sanadora de alguna forma, pero como una consecuencia, como un efecto secundario, vamos a decirlo así, no como un objetivo principal. Eso me parece que también sumaría, ¿no? A lo que ya comenta Paulina. Gracias, Adriana. Virginia. Gracias. Sí, me parece que mis compañeras han planteado cosas muy importantes y eso a mí me ahorra un poco. Entonces, la consultoría filosófica, para mí, pues igual que Adriana, esto quiere decir que no es una terapia psicológica, no es una consulta psicoanalítica, no es cualquier tipo de conversación o de diálogo. Podemos decir que efectivamente, en primera instancia, el tipo de cosa que es una práctica filosófica que como acción consciente concreta influye en la realidad para personas concretas, específicas, y decimos que a diferencia de otras actividades filosóficas, también ya lo han planteado, se centra en el individuo que asiste a la consultoría y en este sentido es una actividad dialógica razonada, no cualquier diálogo, es un diálogo que también sí puede tener narraciones, que sí también es problemático, preguntas, pero también quiero decir que también se dan razones. El diálogo es un término que significa conversar, discurrir, dialogar, es un modo de pensar y conversar basado en la capacidad racional para llegar a una meta. En este punto, entonces, sí se separa un poco de las concepciones del acompañamiento. Me refiero específicamente al acompañamiento filosófico que plantea Nacho Bañeras, en términos, pues, de que es un acompañante que está al lado del consultante. Y lo que hace la consultoría filosófica que yo practico es el de hacer una reflexión, lograr que el consultante tenga una reflexión sobre su pensamiento y sus actitudes. En este punto, entonces, podría decir que efectivamente es un análisis importante de sus creencias básicas con el propósito de que las identifique, las problematice, las argumente y en todo caso que pueda definirlas por sí mismo. Es un pensamiento que logra este reconocimiento de sí mismo. Gracias. Gracias, Virginia. La siguiente pregunta es, ¿la consultoría filosófica solo es para personas con conocimientos filosóficos? Entiendo que empiezo yo, o empieza Adriana. No, Virginia, sí. Okay. Entonces, la consultoría filosófica no es para personas que tienen conocimientos filosóficos, es para personas que están dispuestas a pensar. Es para personas que están dispuestas a dialogar, a conversar, a reflexionar sobre su propio pensamiento y tiene que ver justo con una autorreflexión. En otros términos, es una actividad metacognitiva.
En este punto no se requiere de conocimientos filosóficos, sino solo el interés en pensar su propio pensamiento, sus propias actitudes, su propia Weltanschauung, su propia concepción del mundo. Muchas gracias. Gracias, Virginia. A mí me parece, bueno, la experiencia que tengo en la consultoría, pocas son las personas que tienen una formación en filosofía, que acuden en búsqueda de una consultoría. En realidad son personas que se desempeñan en diferentes áreas, que tienen formaciones completamente diferentes, que tienen cierto interés, por supuesto, en la filosofía, en la idea de pensar, en la idea de desarrollar ese pensamiento crítico, que se plantean las preguntas que nos podemos plantear todos en algún momento. Que finalmente, bueno, estas preguntas que de alguna manera han acompañado al ser humano desde siempre, pues bueno, son personas que tienen el interés en abordarlas desde una forma como más estructurada, ¿no? Con una reflexión como más sistematizada, vamos a decirlo de esta manera. Entonces, no forzosamente tienen que tener alguna formación en filosofía. Insisto, generalmente pueden llegar con algunas ideas que por supuesto que se pueden plantear o pueden abonar de alguna forma al diálogo que se puede generar, ¿no?, entre el consultor y el consultante. Entonces, es para todo mundo, ¿sí? Todo mundo que tenga el deseo realmente de trabajar con esa capacidad de reflexión y ese desarrollo de pensamiento. Les doy la voz, compañeras. ¿Quién estaba en la palabra, perdón? Creo que Paulina iba a participar. Participar, ajá. Paulina es la que estaba. Y la puedes ponerlo otra vez en el chat, así seguimos, ¿no? De lo que estábamos Ujú. dialogando. Sí, de lo que estábamos dialogando. Ok. Continuamos. Sí, nos quedamos contigo. ¿Sí se está grabando? ¿Sí les aparece que se está grabando? Sí. Sí. Y Sí, Paulina iba a dar su opinión acerca de las habilidades que requieren para ser consultor o consultora filosófica. No, perdón, estábamos en si la consultoría filosófica solo es para personas con conocimientos filosóficos. bueno, muy breve, para no tomar más tiempo, considero que sí, sí es para personas que tienen conocimientos filosóficos y qué bueno, porque la filosofía no es algo acabado o hecho y uno puede aprender desde otra manera a filosofar desde la conversación. Y al mismo tiempo no, porque es una invitación a filosofar, a reflexionar de manera concreta sobre quiénes somos, qué hacemos. Entonces, en ese sentido, que en filosofía pueden asistir a la consultoría. De hecho, pues entre filósofas y filósofos tenemos este espacio, pues hay mucho enriquecimiento, hay mucho aprendizaje, justo porque podemos pensar a través de esa historia, a través de esas otras ideas y perspectivas que se han generado en los distintos países, lugares o épocas de este planeta. Gracias, Paulina. Nos vamos a la siguiente pregunta, es ¿en qué áreas de la vida se puede aplicar la consultoría filosófica? Me toca a mí. Continúo yo, ¿verdad? Me pregunto si me toca a mí. Y Virginia. Ok. Y pienso que en cualquier área de la vida se puede aplicar la consultoría filosófica, no solamente en el terreno existencial, sino en el terreno laboral, en el terreno de los conflictos que se tienen, a veces en el trabajo, a veces en la familia, a veces con amigos. Entonces, a mí me parece que en cualquier área de la vida se puede aplicar la consultoría filosófica. Gracias.
Bueno, yo creo que la forma en que yo lo diría sería, es que hay algún área de la vida en la que no se pueda aplicar. O sea, yo creo que eso sería como mi forma de responder a la pregunta, ¿no? Porque definitivamente en cualquier área, en cualquier situación, esa, esa oportunidad de abordar las situaciones con ese pensamiento filosófico, pues bueno, creo que es completa y absolutamente válido e incluso conveniente, ¿no? Me atrevo a decir. No sé qué piensa Pau. Sí, a mí me hace recordar esta pregunta, algo que retoma Dot de Plutarco, cuando dice, Sócrates no hacía disponer para sí gradas o salones. Para él, la vida era la oportunidad para filosofar. Por eso filosofó con niños, ¿no? En Lisis, filosofó con eruditos y dice, y hasta en la cárcel antes de morir, pronta, es en donde tú tienes esa oportunidad, ¿no? Que dice la cita así, ¿no? Sócrates nos mostró que la vida es la oportunidad para filosofar. Y creo que lo mismo cualquier práctica filosófica. ¿Seguimos? Adelante, Virginia. Gracias. Bueno, dice, en este Día Mundial de la Filosofía, ¿qué pueden rescatar de la relevancia de las mujeres para el pensamiento y la actividad filosófica? Bueno, a mí me ha fascinado que he estado leyendo esta historia del feminismo en términos de movimientos sociales que surgen, que dan pauta para que en un momento dado se piense sobre estos movimientos y en este punto entonces efectivamente se es sujeto y sujeto de pensamiento de esos movimientos sociales que son necesarios de expresarse y tener también teoría sobre ese movimiento. A mí me parece pues que el tema de las mujeres es un tema extraordinariamente importante que se ha venido gestando de la modernidad para acá, incluso un poco antes, pero bueno, fundamentalmente de la modernidad. Y en este punto me parece que es el pensamiento filosófico de las mujeres, no rechaza el pensamiento filosófico de los hombres, sino que tomará de ello, de esos planteamientos, lo esencial para dar pauta a nuevas realidades pensadas, teorizadas, y en este aspecto, pues estas mujeres como lo serían Rosario Castellanos, por ejemplo, en México, tan importante para pensar por qué las mujeres no tienen una propia cultura, por ejemplo, ¿no? A mediados del siglo pasado. Y eso es algo que las mujeres piensan y que los varones no lo habían pensado en estricto senso, excepciones hechas, ¿no? Me parece que es fundamental la importancia que tiene el pensamiento femenino filosófico en nuestra época. Gracias. Bueno, a mí me parece que es una excelente oportunidad, por ejemplo, este foro, ¿no? de la filosofía y las mujeres, para pensar en todas las mujeres que han hecho filosofía, de grandes mujeres pensadoras que han aportado a la filosofía y que desafortunadamente no las tenemos tan presentes, ¿sí? En la mayoría de los casos. Y si echamos un vistazo a la historia, nos damos cuenta de que ha habido una participación muy importante, ¿sí? Incluso desde Pitágoras ya había mujeres detrás, o mujeres a un lado, vamos a decir, que caminaban junto, ¿no? Junto a él. Pero pues bueno, sabemos que pues, las cuestiones culturales, las cuestiones sociales, pues no permitieron que se hiciera tan evidente ese gran trabajo de esas grandes mujeres. Creo yo que ya en el siglo pasado, por ejemplo, ya se empezó a notar un poquito más esa gran participación y, por ejemplo, con
Hannah Arendt, por ejemplo, que a principios del siglo pasado, que empezó a trabajar de una forma como más consistente para hacer notar ese trabajo, ¿no? Y pues ya en los últimos años también, ya grandes mujeres también que conocemos como, bueno, tenemos a Mónica Caballé, que creo que es una gran imagen, ¿no? de una gran mujer filósofa y pues bueno, las aquí presentes también, entonces creo que es una gran oportunidad para, para demostrar pues que la participación de la mujer haya estado desde siempre y pues bueno, poder rescatar esa. Y yo quiero, a mí esta pregunta se me hace un poco, como un poco árida porque dice una palabra que es rescatar, y es como si estuviera así como en el estado de emergencia o en un borde, y yo creo que no hay nada que rescatar, ¿no? Está ahí, y por otro lado, también dice de la relevancia, y yo creo que es inevitable. Por un lado, creo que el pensamiento de las mujeres, de las personas, de niños, niñas, ¿no? De infantes, no se tiene que rescatar, se tiene que visibilizar, se tiene que mostrar, se tiene que normalizar y que además es como que está ahí presente, solamente hay que aprender a verlo. Creo que en el momento en que sepamos que todas las personas, y aquí me recuerda mucho a Oscar Benifier que dice, no tratemos a las personas como inválidos racionales. Todos y todas pueden hacer el ejercicio de filosofar. Creo que en la medida en que podamos comprender ese sentido amplio, podemos evitar sesgos, podemos incluso poner nuestro ego en perspectiva y decir la filosofía la hacen las personas, no solamente un grupo, un tipo de personas, sino cualquiera que desee desafiarse, conocerse y buscar, pues como dice el estoicismo, ¿no? Buscar hacer de su vida una obra de arte. Gracias, Paulina. Bien, vamos a continuar con las muestras de consulta filosófica y posteriormente pasaríamos cuando terminemos las dos muestras y hay tiempo, pasaríamos a otro bloque o simplemente nos abordaríamos a las muestras de las consultas filosóficas. Entonces, le voy a pedir a Virginia que inicies con la primera muestra de consulta filosófica. Ajá. ¿Hay alguna persona que tenga interés en ser consultante? Ajá, Miguel Contreras Morales. Ok, entonces, buenas tardes, Miguel. Hola, buenas tardes. Quisiera saber si tienes una pregunta preparada, pensada para iniciar esta consulta filosófica. Bueno, no sé si es exactamente una pregunta, pero tengo como una situación clara que me gustaría indagar. Bueno, o sea, es clara hasta donde, sí, como indagar. Bueno, me pasa eh, que me sucede como un contraste entre los valores de mi familia de origen y mi manera de vivir, ¿no? O sea, entre los valores de mis padres y mi manera de vivir. Y en repetidas ocasiones a lo largo de la historia de mi vida, como que cuando me acerco hacia ellos, cuando convivo más o cuando hay una situación de salud, sobre todo, cuando hay una situación de salud o alguna enfermedad o algo así, como que hay una parte de mí que regresa como a esos valores, pero fuera como si fuera un impostor. Y después como si me ajustara a esos valores y luego tengo una contradicción. Ok, Miguel, vamos a ir lentamente. El contraste entre los valores de los padres y los de tu vida, ¿lo podríamos convertir en pregunta? En pregunta, Esto era la idea que tú tenías. ¿De acuerdo? ¿puedo formular una pregunta? O sea, Eso. Muy bien. una pregunta podría ser, ¿cómo puedo mm,
mantener una relación amorosa y armónica con mis padres sin renunciar a mis valores. Muy bien, esta pregunta, dime tú, ¿cuál es el concepto más importante que está aquí planteado para ti, que pues sea significativo? Pues relación, autonomía y relación en armonía. ¿Qué tipo de relación tienes con tus padres? Si este es, te pregunto, un ideal de relación de autonomía y relación de armonía, ¿es un ideal o es un hecho? La armonía pues es un hecho, o sea, ha habido avances significativos en una relación armónica. Ok, Y ¿y en, de autonomía? y en la autonomía de mi relación, o sea, en mi autonomía para vivir en mis valores de manera consistente en relación con ellos, ha sido ha sido desafiante. O sea, desafiante porque a veces lo logro y a veces no lo logro. Entonces, podríamos reformular la pregunta para que nos centremos en este punto que tú has dicho ahora. Mm, ok. La pregunta podría ser, mm, ¿cómo puedo mantener mi autonomía en la relación con mis padres? O sea, cómo puedo mantener mi autonomía en relación con mis padres? O, Sí, ¿cómo está puedo bien. mantener mi Vamos a autonomía? quedarnos con esta pregunta. ¿Te parece a ti que es significativa en relación con el punto inicial? Vamos decantando poco a poco la idea tuya y encontramos entonces esta pregunta: ¿cómo puedo mantener mi autonomía en relación con mis padres? ¿Cierto? Ujú. Entonces, yo quiero que tú veas la importancia del concepto principal, el concepto de autonomía, ¿cierto? Ujú. Ujú. Para ti, ¿qué es la autonomía? Y la autonomía en esta dimensión es vivir en correspondencia con mi corazón, con, con conmigo mismo, Es, ser es- coherente. es Ujú. decir, que tanto tu corazón como tú mismo, es, esta búsqueda de tener una vida que corresponda, entiendo, una vida que es una relación con tus padres que corresponda con tu afección, afectación, emoción. Supongo que corazón estaría planteando en términos de emoción. ¿O en qué términos estaría planteado el concepto de corazón? O sea, el concepto de corazón, pues como con mi dimensión humana, o sea, con quien yo soy. Ujú. Pero me has dicho que contigo mismo, como algo más. ¿Es lo mismo? Ujú. O sea, la pregunta sería cómo mantener mi autonomía, o sea, cómo no renunciar, o sea, cómo no perder autonomía en mis valores y en mi forma de vivir y al mismo tiempo poder mantener una relación armónica con mis padres. O sea, cómo tener independencia de esa parte, de esa como afectación que me sucede. Entonces, el problema es cómo lograr esa autonomía en relación con tus padres.
en Ujú. buscar esa armonía. O sea, ¿cómo lograr esa autonomía y no sacrificar la relación con mis padres? O sea, ¿cómo? Entonces, ¿cómo lograr esa autonomía? ¿Y qué más? O sea, ¿de qué manera? No, no me la cambies. ¿Cómo Ok. lograr esa autonomía ¿Cómo lograr esa autonomía y no que en armonía? Ujú, con tus ¿Cómo lograr cómo mantener esa autonomía ujú. sin, o no sé, cómo lograr esa autonomía aún de la diferencia de valores con mis padres, ¿no? Ah, entonces eres consciente de que tienes diferencias en valores con tus padres. Sí, Y la autonomía es un valor. la autonomía es un valor para mí, sí. Y para ellos, Para ellos no sé si la autonomía es un valor, pues en algunas dimensiones sí, sí también. o estamos hablando de que hay dependencia con tus padres y lo que quieres es lograr la autonomía. Mm, Digamos que hay, en algunas ocasiones, parece que buscara renunciar a mis valores para tomar los valores de mis padres y de esa manera como lograr su aceptación, algo así. Parece que eso podría pasar de manera inconsciente. ¿Tú te percibes como autónomo? Sí, en una proporción significativa y en otra aún me falta. O sea, que te falte no quiere decir que entres en contradicción diciendo que sí tienes autonomía y que no tienes autonomía, sino que te parece que todavía no logras lo que tú quisieras como la autonomía plena de alguna manera. Ujú. Digamos que tengo un grado significativo de autonomía y reconozco que hay una parte que me falta en algunos contextos emocionales en particular. Ujú. Ajá, y esto se refleja en hechos concretos, ejemplos concretos. Sí, en hechos concretos, correcto. ¿Sí? ¿Y podrías mencionar un ejemplo? Sí, por ejemplo, eh, mis papás, mis papás tienen, uno de los valores de mis papás es el matrimonio. Sí. Y yo, la verdad, el matrimonio no es uno de mis valores principales. Entonces, a veces cuando estoy muy cerca de ellos o pasan situaciones de salud críticas, ellos viven en otra ciudad y cuando yo regreso a mi ciudad, parece como si yo tuviera, como si tuviera una impronta de querer seguir los valores que ellos me inculcaron, pero que no son los míos, Ujú. y eso me genera ciertas controversias emocionales, porque al final después no se sostiene. O sea, la autonomía en relación con este ejemplo que das está trastabillando Es correcto, es correcto. y tú entiendes a la autonomía como esta manera de vivir por ti mismo, tener tu propia concepción, Ujú. ¿sí? La Entonces, autonomía es vivir de acuerdo a mis propios valores. Ujú. claro, entonces este concepto de autonomía es un concepto que está significándote un verdadero problema en la relación con tus padres. En este Sí, punto del resulta matrimonio. desafiante en algunos contextos, sí. Ujú. Ujú.
Entonces, quisiera yo saber si te has planteado la, la pregunta por tu propia concepción de matrimonio o tu propia concepción de pareja o tu propia concepción de relación con otra persona. Sí, es correcto. De hecho, he estado trabajando mucho en en esa dimensión como emocional, relacional, para tener como una mayor claridad. Ciertamente lo he estado haciendo, sí. ¿Y qué claridad has alcanzado? Mm, pues, pues, pues he alcanzado una claridad que me brinda serenidad. O sea, por ejemplo, la verdad no siento que quiero casarme o que el proyecto de familia, tener hijos, esposa y eso no es como mi camino, pero que sí es importante para mí cultivar una vida emocionalmente significativa, cooperativa. Entonces, ¿tú tienes razones para esto, para esta concepción que tienes? Sí, claro. ¿Piensas que tus padres te pueden entender estas razones si hablas con ellos? Yo creo que no mucho. ¿Por qué? Pues porque ellos tienen, o sea, son muy católicos, entonces ellos tienen introyectados como valores relacionales asociados a su espiritualidad y su historia de familia. Entonces, eso es como que hace difícil como poder comprender una forma distinta. Pero no es tan importante que lo comprendan ellos Ujú. como importante es que yo pueda asumir esta autonomía en relación de distensión de valores, en relación con ellos. Claro, entonces yo no veo por qué va a trastabillar tu concepción respecto de la relación. Sí, o sea, digamos de manera, en esta como análisis lógico, no hay, o sea, hay consistencia. La cosa que es como hay dimensiones emocionales, a veces un poco inconscientes en el comportamiento, eso es donde ahí a veces como trastabilla un poco, como tú dices, Virginia. Pero bueno, ahí vamos. Es como repensar este mandato que te han dado de que te tienes que casar. O sea, pues, o sea, simplemente como, pues asumirlo como una buena voluntad de ellos, pero no necesariamente como mi camino. Y entonces, ¿cuál es el problema? El problema podría ser que yo tendría que crecer aún más en esta autonomía emocional para yo poder seguir mi camino y dejar de inconscientemente buscar la aprobación de mis padres, de acuerdo al modelo de vida. Claro, Miguel, pues entonces crece, por favor. Exacto, en eso estamos, por eso estamos aquí. Muchas gracias. Oye, Ajá. te ha dicho, con alguien has hablado de esto, ya lo sabías. Sí, o sea, ya lo he trabajado desde hace mucho tiempo y lo he hablado y a veces, o sea, avanzo y luego me pasa y avanzo y ahí voy, ¿no? Pero bueno, pues es un poco el camino de la maduración humana. Muy bien, esta consulta filosófica te ha dejado algo. Sí, me gustó mucho, sobre todo el análisis conceptual, la puntualización de la pregunta y la definición específica de una problemática. O sea, creo que eso da claridad en el proceso. Muchas gracias entonces para ti. Muchas Gracias gracias, Virginia, muchas gracias. a ti. Gracias, Gracias a Virginia. todos por el espacio. No, a ti, al Gracias. contrario, Miguel. Muchísimas gracias, Virginia. Aquí estamos viendo una primera muestra de una consultoría filosófica de forma individual y vamos a conversar un poco. ¿Queremos que conversar un poco o hacemos la segunda muestra y después conversamos entre las dos tipos de consultoría, individual y grupal? ¿Sí? Entonces, haríamos entonces, Paulina, la segunda muestra, ¿sí? Esta muestra es grupal y le pedimos a Paulina, por favor. Claro. Para eso necesito que me permitan compartir pantalla, por favor. Ya te compartí. ¿Ya está? Ok, a ver.
Bueno, les cuento un poco de lo que voy a trabajar. Es una consulta filosófica a través de una línea. Este es un trabajo que presenté en el congreso pasado del Colegio Mexicano de Consultores Filosóficos y tiene que ver, se inspira en la práctica de Ora Gruengar, una consultora filosófica israelí, que en algún momento de su práctica habilitó una línea gratuita, un 01800, para recibir consulta filosófica. Era un grupo de filósofos y entonces habilitaron esta línea gratuita. Y bueno, inspirando en esa idea y también en la idea de que la historia de la filosofía, las voces de la filosofía siempre se hacen presentes, pues es que les traigo esta actividad al cual yo nombré 01800 Sócrates y pues les invito a participar. Así que ahí va. ¿Ahí se ve? Sí, sí Ok. se ve. Pues comenzamos. Este es un teléfono. Y para funcionar, pues necesita una pregunta. Entonces, quiero invitarles, ¿quién le gustaría hacer una pregunta que alguien les responda? Así como Miguel, alguien más que quiere hacer una pregunta que hoy quieran una respuesta. También la pueden apuntar. Ah, sí, Andrés. Andrés Larios. Hola, Larios. Hola, buenas noches. ¿Cuál es tu Una pregunta? ¿Sería preguntarle a Sócrates? Algo que tú quieras saber. Ok. Eh, ¿Cómo considera que a través de la filosofía podemos superar los retos y las adversidades que nos presenta la inteligencia artificial en estos tiempos actuales? Ok. Puedes hacer la pregunta personal. Por ejemplo, ¿qué pregunta tú te haces en relación Ah, con este tema? Muy corta, ok. sencilla. Ujú. Eh, ¿Puede ser que con la inteligencia artificial perdamos o pierda parte de mi humanidad o mi habilidad social? Pierda parte de tu humanidad. Puede Ajá, ser que con la inteligencia artificial pierda parte de mi humanidad. sí. Ok. Ahora sí, ¿quién quieres que te responda? ¿Valle o Oscar Benifer? Pues, a ver, Sócrates. Sócrates. ¿Puedes leer tu respuesta? Sí, dice, solo hay un bien, el conocimiento, solo hay un mal, la ignorancia. Ok. Y en relación con tu pregunta, ¿puede ser que con la inteligencia artificial pierda parte de mi humanidad? ¿Qué te dice este filósofo? ¿Qué te da a pensar? Mm, Pues que, según entiendo, que no, Que no, que que no la perdería porque, pues, existe siempre el conocimiento y también va a existir la ignorancia. ¿Tú crees que la inteligencia artificial es un bien o es un mal? Pues sería neutro, pero puede ser utilizado en su mayoría para el mal, Para el mal. ¿Por qué? porque pues de una forma pues va a hacer que las personas como que dejen de buscar el conocimiento y lo quieran ya todo facilito, y también pues como dicen que lo que no se usa se pierde, entonces si no usas eh, la mente y la cultivas pues la vamos a perder. ¿Tú usas la inteligencia artificial, Arius? Yo casi no. Y cuando la usas, ¿para qué la usas? Pues lo usé como prueba para ver cómo hacía ciertas imágenes o ilustraciones, y pues no me gustaron sus resultados. ¿Por qué?
porque las imágenes que daba no estaban como bien enfocadas en cuestión del rostro humano, era borroso y también cometí errores en las manos. Oye, ¿y si esa inteligencia artificial hiciera buenos diseños, tú la utilizarías? Si no saliera borrosa la imagen, ¿tú la utilizarías? Pues la utilizaría como para que me ayudara de inspiración para luego yo de ahí crear cosas, porque como yo soy diseñador, también Ujú. le temo a que después ya no valoren el trabajo de los artistas y los diseñadores y creativos. Ok. Y si tú la utilizaras, si fuera más refinada, ¿te harías un bien o te harías un mal? Pues es lo que no estoy muy seguro si me haría bien o mal, en cuanto a que no sé si después tendría que competir contra ella y yo al alimentarla, pues la voy mejorando y después podría ser peligrosa. Ok. Y como no lo tienes muy claro, ¿qué te parece si preguntamos a alguien más de aquí qué idea te puede dar en relación con lo que Sócrates te invita a pensar y tu duda? Ándale, me parece muy bien. ¿Quién puede darle una idea a Andrés respecto de lo que Sócrates le da a pensar sobre su pregunta de puede ser que con la inteligencia artificial pierda parte de mi humanidad? Y esta duda que ahora él tiene sobre el diseño, sobre si se hace un bien o si se hace un mal. Mabel, Hola, no sé si me veo o algo porque estoy en el teléfono o si me escucho bien de ¿te entrada. escuchamos bien? Sí. Ok, hola, buenas tardes a todos. Fíjate que yo entiendo este mensaje de Sócrates más bien por el lado de que en la medida que yo conozca más sobre los alcances y las propiedades que está teniendo la inteligencia artificial actualmente y la que va a tener probablemente en un futuro, va a pasar porque justamente yo me informe sobre esto. O sea, tras más conocimiento yo pueda tener sobre las posibilidades, los alcances, el trabajo, digamos, todo el lenguaje que hay detrás y todas las brechas adicionales que está generando la inteligencia artificial, voy a tener más conocimiento y por lo tanto voy a tener una mejor percepción de si esto va a afectar o en qué medida a mi trabajo. Y Ok, obviamente, si yo no desconozco y solo me estoy basando, digamos, en mis apreciaciones o en los que alcanzo a leer, digamos, en ciertas fuentes muy elementales, es más, me puedo ir un poco más hacia el lado de la ignorancia y por lo tanto, pues es un mal. Yo creo que el bien tiene que ver con un tema de informarme bien, de saber, de averiguar de qué va. Particularmente para mí, ahora sí lo llevo al otro enfoque, digamos, de si ujú. la ¿Puedes ir inteligencia artificial cerrando? es un bien, ajá, Ujú. es más bien, para mí sí es un bien, lo que pasa es que creo que todavía no lo alcanzamos a ver, porque Ok. ciertamente sí está haciendo, digamos, las cosas, se está alimentando de datos, datos que nosotros como seres humanos generamos y por lo tanto hace perfección, se supone, digamos, de esos insumos para generar nuevas cosas. Pero creo que todavía no alcanzamos a ver puntualmente hacia dónde nos va a dar el brinco como seres humanos en cuanto a capacidad y creatividad. Entonces, va un poco por ahí mi comentario en esos dos puntos. Nada Muchas más. gracias, Mabel. Muchas Gracias a ti. gracias. ¿Alguna otra persona que quiera regalarle algo a Andrés Larios respecto de su pregunta? Puede ser que con la inteligencia artificial pierda parte de mi humanidad. Y esto que Sócrates le regala, estas palabras en su llamada que hizo al teléfono, ¿qué más puede darle algo? ¿Otra idea, otra perspectiva? ¿O profundizar sobre algún punto del bien y el mal, el conocimiento y la ignorancia? Sean generosos con Andrés Larios, tiene muchas dudas. Si ustedes son filósofos y filósofas, ofrézcanle al menos una pregunta, regálensela.
A ver, vamos con una consultora filosófica. Adriana, ¿qué le da Sócrates a Larios respecto de esta inquietud que él tiene hoy? ¿Qué observas? Bueno, si observamos lo que propone Sócrates, solo hay un bien, el conocimiento, solo hay un mal, la ignorancia. Bueno, yo creo que Andrés puede estar tranquilo porque estamos hablando de que, de que no va a estar pasando, ¿cómo lo puedo explicar? O sea, el mal no va a estar presente, o sea, la inquietud que tiene, el mal no va a estar presente porque, bueno, la ignorancia no está, no está allí. Lo que comentaba Mabel, ¿no? De la forma en que se utiliza esa inteligencia artificial, eh, el conocer, el darnos cuenta de qué se trata, de cómo lo podemos utilizar, creo que puede ser una oportunidad, de hecho, ¿no? No sé, no estoy muy inspirada a las 2 de la mañana de acá. Bueno, pero has dicho algo muy Entonces, valioso. paso. Bien, vamos entonces, muchas gracias, Adriana. Vamos a regresar con Andrés. Vamos a regresar a tu pregunta, que es, ¿puede ser que con la inteligencia artificial pierda parte de mi humanidad? Tomando en cuenta, Andrés, lo que Sócrates te regala y las ideas tanto de Adriana como Mabel y tu propia reflexión, ¿qué te respondes hoy a tu pregunta en este momento? ¿Qué Ah, respuesta sí, te puedes dar? sí, justo lo que comentaron me dio muchísima tranquilidad en cuanto que si Sócrates dice que, o lo que entendí de Sócrates, que mientras más me cultive y más busque aprender de esto que es la inteligencia artificial, pues menor será mi miedo y mi ignorancia, y entonces pues me tengo que poner la tarea a investigar más sobre ella y cuáles son los beneficios y ventajas de aprenderla y utilizarla para el bien. Ok. ¿Y crees que entonces podrías perder tu humanidad o no? Pues en ese aspecto no, porque nada más ser una herramienta que me ayudaría a que yo me vuelva hacia esa investigación, o sea, que yo me vuelva, digamos que un expertise de lo que es la inteligencia artificial, pero yo no pierdo la humanidad porque yo más, al contrario estoy cultivándome y volviéndome, pues, un estudioso de esta nueva área que desconozco. Ok. Muchas gracias. ¿A ti? Vamos a regresar ahora con otra pregunta. ¿Quién tiene otra pregunta que se haga esta tarde? Que quiera saber algo, que tenga una inquietud, que tal vez necesite esa voz filosófica para pensar un poco más sobre ese tema que le viene rondando la cabeza. Renata. Hola, Renata. ¿Me escuchas? Sí, ¿verdad? Sí, se te escucha muy bien. ¿Qué Muchas gracias. pregunta tú te haces esta tarde o que te estás pensando últimamente? No sé cómo plantearla. Algo así como, ¿cómo se puede practicar el autocuidado sin que eso derive en egoísmo? O sea, como que mi tema o mi preocupación tiene que ver con esto, ¿no? Como encontrar el balance entre procurarte, pero sin que eso haga que te Ujú, olvides de más. Y por otro lado, ok, justamente, digo, yo ujú, lo digo porque yo mucho tiempo me dejé en segundo lugar por siempre poner en primer lugar a otras personas. Y ahora me quiero poner en primer lugar a mí, pero no quiero que eso se convierta en una práctica egoísta. Ajá. ok, entonces tu pregunta es, ¿cómo se puede practicar el autocuidado sin que derive en egoísmo? ¿Es Sí, correcto? sí. Ok, listo. ¿Y qué voz antigua quieres consultar? ¿El budismo con Daisaku Ikeda? ¿A alguien del helenismo o un filósofo de la comunidad? A un filósofo de la comunidad. Ok, vamos a ver.
Y dice así, observa en la sala y pide a alguien que te comparta un consejo sabio que haya escuchado alguna vez. O sea, Observa en la sala, a ver, ¿quién te gustaría? o sea, le pido a alguien de aquí que comparta un Ujú, consejo. así es. ¿A quién Que sea? te, sí, quien tú le veas que te pueda dar un consejo sabio, como que ese es tu criterio. Dice, esta persona, esta otra. Ah, pues tal vez Ilse o Mine, no sé. ¿Ilse? ¿Te gustaría Ilse? Dices ella, como que sí me puede dar un consejo sabio. Sí, a ver. Ok, Ok. listo. Ilse, ¿recuerdas la pregunta que se hace Renata? Sí, ¿cómo se puede practicar el autocuidado sin que se derive en egoísmo? ¿Es esa? Sí. Así es. Entonces, ¿qué consejo sabio tú le puedes dar a ella para su inquietud? Que alguien te haya dado alguna vez. Lo primero, no me lo han dado, pero lo primero que pensé cuando dijo ella consejo fue que una vez escuché algo así como que una planta también se ahoga de tanto regarla. Eh, Ok. ¿Por qué le das ese consejo? Fue lo primero que pensé realmente, pero ya a lo mejor haciendo una reflexión puede ser que también como exagerar en esto del autocuidado o prestarte demasiada atención, puede ser que incluso para ti misma sea abrumadora, ¿no? Porque al final del día las personas somos seres sociales y culturales y también aprendemos mucho del entorno, del contexto, de las personas. Entonces, también tener en consideración la visualización o la forma de pensar de los demás también nos abonaría incluso al autocuidado. ¿Puede haber un exceso de autocuidado? ¿Eso existe, Ilse? Sí, puede ser de repente muy exagerado. Bueno, claro. Sí, a lo mejor es exagerado, ya no es autocuidado, ¿no? Puede ser incluso un vicio, ¿no? Por ejemplo, pienso en las personas que hacen dietas muy estrictas, este, en ese sentido me refiero que puede ser muy exagerado. Ok. ¿Y cuál es la diferencia entre autocuidado y egoísmo? Para mí sería el egoísmo, la diferencia sería precisamente la exageración, ¿no? Un autocuidado es como un equilibrio entre las prácticas, las actitudes, las relaciones, y un egoísmo sería como una exageración, ¿no? De preservar o hacer algo nada más de manera muy intensa. Ok. Con tu consejo, ese sabio sobre el agua, que se le echa mucha agua y se ahoga, ¿cómo lo relacionas con esto último que has dicho? Pues que tal vez enfocarte demasiado en algo, y no poder visualizar realmente lo que necesitas, sino querer darte a lo mejor lo que tú crees que necesitas o lo que los demás te dicen que necesitas y no prestarte esta atención, es como echarle de más y a lo mejor no puede ser tan benéfico para ti. Ok, muchas gracias, Ilse. Renata, ¿qué te da a pensar estas ideas que te regala Ilse en relación con tu pregunta, que es cómo se puede practicar el autocuidado sin que derive en egoísmo? Me hace pensar en que es necesario un balance entre la atención que te dedicas a ti misma, a ti mismo, y la atención que dedicas a tu entorno, ¿no? A las personas de tu entorno. Igual, justamente pensaba, no siempre puede derivar en egoísmo, sino que también puede derivar, no sé si llamar en autodestrucción, ¿no? Porque justo con estos ejemplos de que de tanto cuidarte o un nivel exagerado de autocuidado, al final puede pasar la línea del cuidado, ¿no? Puede llegar incluso a ser negativo incluso para uno mismo, ¿no? Entonces, pues sí, me hace pensar en eso de buscar un balance. Muchas gracias. Sí, que, bueno, cuidado, voy a Ilse, con lo que tú vienes pensando. ¿Mande perdón? ¿Qué diferencia tú ves entre autocuidado y egoísmo, tomando en cuenta lo que menciona Ilse y lo que tú vienes pensando?
Yo no soy muy así como muy fan de los griegos, pero me acordé de esto del punto medio. O sea, me acordé como de esto de no, ni tampoco me gusta esto del pecado, pero bueno, de no pecar, de falta ni de exceso. O sea, es decir, justo no dejarte como al último, pero tampoco obsesionarte o hacerte como de ti mismo tu única preocupación, porque justo puede también llevar como a esto, a olvidarte de los demás, de las demás, como a también hacerte daño en ciertos sentidos a ti mismo. Ujú. ¿Un egoísta se hace daño a sí mismo? Yo creo que a veces sí. O sea, por ejemplo, para mí el egoísta se hace daño a sí mismo, por ejemplo, al aislarse. O sea, es decir, a veces cuando eres muy egoísta y no piensas en otras personas, acabas quedándote aislado. Ujú. Ok. ¿Y qué te regala este teléfono 01800 Sócrates esta tarde? Em, Me regala justo un poco más de claridad. O sea, como que más o menos ya sabía, ya medio me imaginaba por dónde podía ir la solución, pero necesitaba que alguien más me compartiera su punto de vista y principalmente con esta metáfora que decía Ilse de que, ¿cómo decía? Que un árbol, no, tampoco se debe regar demasiado, ¿no? Entonces, justo, pensaba eso, como que frente a tantos discursos de autocuidado y de wellness y de concéntrate en ti mismo, también pues recordar el valor de la colectividad, ¿no? Y del entorno. Ujú, y me da más Ok. claridad. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Renata. Vamos a continuar. Tenemos poquito tiempo. Entonces, ¿quién más le gustaría? Pues acercarse a este teléfono, al 01800 Sócrates, para que esta tarde, esta noche o esta madrugada, según en donde estemos en este planeta, pues nos acerquemos a esas voces. ¿Quién más quisiera saber algo o una respuesta sobre esa duda, esa inquietud? Eso de repente no sabe qué hacer, si sí o si no, para dónde ir, con quién. Yo estaba Ilse, buscando de venga, levantar Ilse. la mano. Sí. ¿Lista? A ver qué pregunta tienes esta tarde. Eh, ¿Cómo puedo liberar mis emociones? ¿Cómo puedo liberar mis emociones? Ok, vamos a ver. Esta llamada al teléfono te da 4 líneas. Sócrates, que de nuevo dice, aquí estoy en línea, llámenme, me gusta un montón conversar. Matthew Lipman, de Filosofía para Niños, Marco Aurelio y Juliana González. ¿Quién te gustaría que te dé algo en este teléfono? Juliana González. Juliana González. ¿Cómo puedo liberar mis emociones? Es tu llamada al teléfono y Juliana González te dice lo siguiente. ¿Puedes leerlo en voz alta, por favor? Sí, para lograr la episteme del hombre, ser requiere además una acción transformadora por la cual el hombre traspase las apariencias de sí mismo o ante el otro. Se trata de ver lo que somos, de captar una realidad en sí misma y por sí misma, autocat, auto, como diría Platón, desprendiéndose de prejuicios y de toda necesidad que precondicionen y empañen o falseen la visión. Y se requiere ciertamente de un acto de radical andreia, de valentía para la verdad, sobre todo si se trata de la verdad de sí mismo. El conocimiento es ya, en este sentido, una virtud moral de alto rango porque conlleva el valor de ver lo que se es. Ok. ¿Quieres leerlo una vez más? Sí. Venga. Para lograr la episteme del hombre se requiere, además, una acción transformadora por la cual el hombre traspase las apariencias de sí mismo o ante el otro. Se trata de ver lo que somos, de captar una realidad en sí misma y por sí misma, autocat, auto, como diría Platón, desprendiéndose de prejuicios de toda necesidad que precondicionen y empañen o falseen la visión. Y se requiere ciertamente de un acto de radical andreia, de valentía para la verdad,
sobre todo si se trata de la verdad de sí mismo. El conocimiento es ya, en este sentido, una virtud moral de alto rango porque conlleva el valor de ver lo que se es. Y en relación con tu pregunta, ¿cómo puedo liberar mis emociones? ¿Qué te regala en esta llamada al teléfono Juliana González? Que tengo que ser valiente, ¿no? Ir así como el Sancho con mi espada desenvainada, ir a enfrentar la tempestad. ¿Y por qué tendrías que hacer eso? Porque a lo mejor también otra cosa que leí que me hizo ruido es de que traspasar las apariencias, ¿no? Entonces, me imagino, se me vino a la mente como esta persona luchando, ¿no? De traspasar esa cortina de humo que a lo mejor tú mismo te haces para no captar la realidad o tu realidad en sí misma. ¿Hay una realidad de ti misma que no quieres captar? Sí, supongo que sí. ¿Cuál es? No sé si supiera, no, tendría dudas. ¿Una hipótesis? Algo emocional. ¿Cómo qué? A lo mejor conocer la dimensión vulnerable de las emociones ¿Hacia ti misma o hacia los demás? hacia mí misma. ¿No quieres verte vulnerable ante ti misma? Ajá, Ajá, ¿sí o no? sí. Sí. ¿Por qué no? Pues no sé, a lo mejor por mi contexto de vida lo he visto como negativo. ¿Y podría ser positivo? Sí, ¿De qué manera? pues por ejemplo, de no estarme haciendo estas preguntas, ¿no? O de no querer estar forzándome a conocer esta parte. O sea que cuando no te conoces en tu vulnerabilidad, no eres muy valiente. No, ¿Y qué es la valentía? pues es como esta capacidad de enfrentar la realidad y la verdad. ¿Cuál es el opuesto de la valentía? Pues ser cobarde, ¿Tú eres un poco cobarde? sí, un ¿Y cómo? mucho, Mucho. sí. ¿Y por qué eres mucho cobarde? ¿Por qué no poquito cobarde? Porque precisamente no me atrevo a enfrentar esta cortina de humo. ¿Y algún día la vas a enfrentar? Sí, ¿Cuándo? ¿O de qué manera? mañana yo creo. No te creas, es ¿Mañana? broma. ¿No? ¿Hoy? Mañana, te decía Mañana. mañana. No, no te Mañana. creas. No, pues obviamente conlleva un proceso, pero algún día tiene que pasar. ¿Cuándo va a pasar que seas valiente? Em, pues cuando me decida. ¿Y eso crees que falta mucho? O como Miguel decía, ahí voy, ¿no? Ahí voy, ahí Ahí, voy. ahí voy. ¿Ahí vas? ¿También ahí vas? ¿Qué necesitas para ser valiente en plenitud? Digamos, dices, es esto, ¿no? Necesito un vaso con agua. Eso necesito para quitarme la sed, ¿no? Para ti, ser valiente, ¿qué necesitas? Es tomar una decisión firme. ¿Se puede saber cuál es? Pues lo que decía de entrar o traspasar la cortina de humo o el bloqueo o la barrera, ¿no? O sea, tomar la decisión de pasarla. Es un aspecto de voluntad, Sí, o sea, depende de ti. sí. ¿Y qué te regala esta Juliana González esta tarde en relación con tu pregunta? ¿Cómo puedo liberar mis emociones? Pues me regala más claridad acerca de las apariencias, ¿no? Y tratar de captar la realidad en sí misma. Lo llevo en relación con mi pregunta porque a lo mejor no enfrento
o no trato de conocerme a mí misma, ¿no? Sino simplemente conozco la apariencia de mí. Ok. Muchas gracias, Ilse. A ti. Y la última, antes de despedirnos de este teléfono, ¿quién le gustaría hacer la última pregunta a este 01800 Sócrates, que además es una línea, pues sí es gratuita, pero pues tiene un tiempo limitado? Y pues hay que aprovechar que viene toda esta gente, imagínense, viene Sócrates, Lippmann, Juliana, Marco Aurelio, Nietzsche, por ahí andaba Kant. Entonces aprovechen quién va a ser el último de esta tarde y Hola, llame al teléfono. hola, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a Hola. todos. Hola, José Antonio. Ah, ¿Quieres hacer tu pregunta? sí, mi pregunta ¿Listo? sería, Dale. ¿por qué, por qué siento miedo de perder el afecto y cariño de alguien? ¿Por qué siento miedo de perder el afecto y cariño de alguien? ¿Es correcto? Sí, es correcto. Bien. Y aquí hay una pregunta, dice, un libro abierto. ¿Alguien aquí no es filósofo? ¿Quién te gustaría que te respondiera? ¿Un filósofo sorpresa? ¿Un filósofo sin título o alguien inesperado? Eh, Alguien inesperado. Alguien inesperado. Y dice, alguien de aquí te dará una breve consultoría filosófica. Ok, de acuerdo. Tienes aquí a varios filósofos que te van a dar una breve consultoría filosófica de 2 minutos, la consultoría filosófica más rápida de todo el universo. Entonces tienes a Virginia, tienes a Adriana, tienes a Miguel, tienes a Eh, Josefina. Josefina estaría bien, esta última que mencionó. Josefina, tienes tu micro apagado, Josefina. Bien, Él se pregunta, José ya, Antonio se pregunta, ¿sí? ¿Se ¿por qué oye? siento miedo? Sí, ¿por qué siento miedo de perder el afecto y Ajá. cariño de alguien? ¿Qué siento miedo? De perder el afecto y cariño de alguien. ¿Tienes una dependencia? ¿Cuál es el nombre del compañero? José No se oye, Antonio. no se oye. José Antonio, perdón. Hola, Josefina. Este, ¿miedo a qué le tienes? ¿O por qué es el miedo de perder a alguien, más bien? Porque en su momento, cuando disfruto de ese cariño y de ese afecto, me siento satisfecho. En cambio, considero que si lo pierdo, me sentiría insatisfecho. ¿Te gustaría que la gente fingiera estar contigo para que tú te sientas satisfecho? No, no me gustaría, porque consideraría que sería algo, pues algo hipócrita de esas personas. Ujú. Entonces, ¿el miedo es hacia la persona o hacia ti mismo? El miedo creo que es hacia mí mismo por no saber cómo ponderar esa pérdida. Ujú. Eh, ¿Te vuelves dependiente a la persona Sí, creo que sí me vuelvo dependiente a las relaciones afectivas que tengo. y prefieres esa abandonado?
Am, pues sí, sí la prefiero porque, pues como lo dije al principio, me siento satisfecho cuando estoy eh, con esas personas, en cambio de cuando no lo estoy. ¿Has perdido a alguien? Am, Actualmente no he perdido Entonces, porque el miedo, por pensar en la pérdida que puede suceder. o sea, te preocupa más el pensamiento que la acción, Sí, al parecer sí. ¿y eso es bueno o es correcto? Pues en cierta parte es bueno desde mi punto de vista porque así hago lo posible por no perderla, pero también es malo porque eh, si sigo pensando en que voy a perder a esa persona, no voy a disfrutar el momento que está conmigo. Ujú, sí. Entonces, ¿qué decidirías? ¿Qué es lo mejor que sería para ti? Am, Disfrutar el tiempo con esa persona a través de su cariño y afecto, en lugar de pensar que lo puedo perder. Ujú. ¿Esta pérdida es una forma de no aceptación a ti mismo? José, tenemos que terminar la consulta filosófica más rápida del mundo. Sí, bueno, no sé qué te dejó estas preguntas, a lo mejor. Bueno, si quieres Am, algo. me agradó la consulta a pesar de lo rápido que fue. Pude darme cuenta, ¿no? Que a veces le hago más caso al pensamiento de un futuro que vivir el presente. Ajá. Bueno, gracias. Gracias a usted. Bien, José Antonio. ¿Y qué te regala este 01800 Sócrates en esta tarde? Pues me regala una grata experiencia de darme la lucidez que necesitaba para no tener ya ese miedo constante. Gracias. Gracias. Pues este teléfono se despide de todas y todos ustedes. Nos vemos la próxima. Pues sigan llamando, pueden llamarse a sí mismos, pueden llamar a esas voces de la filosofía y pues muchísimas gracias por participar de este espacio. Gracias, Paulina. Y bueno, vamos a dar continuidad y espacio ahora sí a todos los que están aquí eh, dentro de la plataforma, ¿sí? Pero también los que nos están escuchando vía las redes sociales también pueden hacer sus preguntas, ¿sí? Vimos dos muestras de consultoría, una de forma individual con Virginia y esta que es de forma grupal, con una dinámica pues distinta a la consultoría filosófica individual. Entonces, ¿qué les ha llamado la atención? Por ejemplo, yo tengo por aquí algunas preguntas y que se pueden incluso retomar. ¿Sí? ¿Qué habilidades se requieren para ser consultor o consultora filosófica? Sobre las metodologías que se emplean. No sé, pero también quiero escuchar la voz de ustedes. Les dejo las palabras. Pueden también apuntar, anotar en el chat su pregunta o bien los que nos siguen en redes también dejarla anotada y la compartimos. De cualquier forma, les vamos a compartir un formulario también para quien quiera seguir haciendo comentarios o seguir conversando con las consultoras. Yo nada más quiero decir que
Me agradó mucho las dos muestras, la de Virginia me pareció muy profunda, ¿no? Me gustó mucho su manera de problematizar, de abordar la persona con mucho cuidado, con mucha empatía. Y me gustó también mucho esta dinámica que hizo Paulina. Realmente, tal vez no sé si muchas o pocas veces hemos coincidido, Paulina y yo, en ciertos escenarios, pero siempre llega con algo nuevo, algo diferente. Entonces, me gusta mucho la manera en que ella aborda, me gustó mucho eh, manera, ¿no? De trabajar la consultoría, incluso para mí, muy diferente a lo que es habitual. Entonces, nada más quería decir. Gracias. ¿Alguien más que quiera Sí, comentar? yo haría de ambas, pues muy bien, las dos, más, por decirlo así, más o más crítica la de Virginia. Sin embargo, la de Paulina, sin llegar a ser tan rígida o tan crítica, hay toda una serie de elementos, pues muy importantes a través de los filósofos. Mi pregunta sería, ¿cómo selecciona las preguntas, las respuestas y cómo se da todo este proceso? Sería muy interesante que algún día nos pudiera platicar, Paulina, cómo selecciona las preguntas. Yo sé que toda pregunta que haga un consultor y cualquiera puede ser la respuesta, pero debe haber un método o algo. Entonces, muy bien por Paulina, también por Virginia. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna otra pregunta? Por Está ejemplo, Mabel. a ver, sí. Sí, hola. Fíjate que yo no soy del ámbito de la filosofía, pero soy más bien del ámbito de la comunicación. Y justamente algo que rescato de las dos metodologías que pusieron en acción, digamos, en estos ejercicios, es justamente esta capacidad comunicativa que tienen las personas que dirigieron ambas metodologías. De entrada, siento que hay un lenguaje muy pausado, casi, digamos, invitando a la recepción de los que estamos escuchando, una capacidad de empatía, que también lo mencionó Ilse, creo que inclusive hasta un cierto nivel de carisma. Entonces, particularmente lo vi desde ahí, rescato mucho esas capacidades, digamos, de escucha también, muy atentas a lo que se estaba comentando y por lo tanto tratando de siempre llevar a estos elementos del cuál, por qué, cómo, digamos que me imagino que son como los elementos centrales también justamente de cómo se formulan las preguntas desde la filosofía. Entonces, rescato eso desde mi perspectiva muy básica, digamos, de la comunicación. Sí, gracias. Gracias, Mabel. Gracias. ¿Alguien más quiere? A ver, aquí en el chat, déjenme ver, dice buenas tardes. Hay apertura de los consultores para escoger qué recursos didácticos implementar en una consultoría filosófica. Lo escribe Alexa Vázquez. No sé, quién de ustedes quiere responder, ya sea tu Paulina, Virginia o ambas quieren responder, también Adriana, que quieran responder la pregunta de Alexa. También hay otra pregunta en el chat, de ustedes ven el chat, de Andrés Larios, dice, me encantó la actividad filosófica, muchas gracias, fue muy interesante y enriquecedor, me despido, le agradezco nuevamente. Gracias, Andrés Larios. Bueno, de Alexa, esta pregunta que hay aquí. Yo quiero comentar un poco sobre eso, porque creo que, como mencionaba con la cita de Adot,
que retoma de Plutarco, es que la vida es la oportunidad para filosofar. Entonces, los recursos que tenemos hay que utilizarlos a nuestro favor. Tenemos Genially en mi caso, ¿no? Tenemos la conversación 1 a 1, tenemos Zoom, tenemos presencial, es decir, el recurso nos favorece y utilizarlo en favor de la filosofía potencia incluso los espacios. Entonces, yo creo que la apertura tiene que ver también con uno saberse como en este mundo y utilizarlo para filosofar en la manera en que se presente. Bueno, a mí me gustaría comentar que sí, en efecto, es importante esta apertura para tal vez escoger o tal vez saber aceptar que ese es el recurso. Me refiero a que cuando hacen una consultoría filosófica presencial tiene unas características importantes. Digamos que puede ser lo mismo, pero la relación directa con la persona da un cierto sentido. En Zoom nos adaptamos y nos esforzamos todos, las dos partes. En este sentido, pues, la consultoría filosófica no tiene en estricto sentido un método que sea así como el método, ¿no? Sino que puede uno usar determinados recursos en relación a lo que estábamos trabajando en ese momento, en esa situación, con esa persona. Y entonces hay esta idea de que dice Brenifier que en una consultoría filosófica la crítica y la conceptualización. Yo pienso que estos son elementos fundamentales que no, digamos, no son rígidos, sino que se van desarrollando conforme se va dando este diálogo que yo digo que es argumentativo. Entonces, sí que creo a la persona con la que estás trabajando y en función de esto puedes citar a Sócrates o puedes citar a Nietzsche o puedes no citar a ninguno, de proverbios, en fin. Me parece que tiene toda la razón al decir que si hay apertura, pienso que efectivamente esa es la idea de la apertura, con una actitud filosófica y que se pone en práctica en la filosofía aplicada. Gracias. Algo que me gustaría comentar y que creo que se observó con mucha claridad en las dos, en las dos consultorías que se dieron, los dos modelos, es que me parece que esa capacidad para escuchar a la persona que está hablando, pero escucharla no nada más de identificar las palabras que dice, sino escucharla en su totalidad, ¿no? Em, para poder entonces plantear las preguntas, para poder entonces qué hay detrás de eso que está planteando la persona, ¿no? Si hay presupuestos, cuáles son las ideas, cuáles son los conceptos. Entonces, esa capacidad de escucha que me parece que es propia de un consultor, se vio muy presente en las dos consultas, ¿no? Y me encantó también, no había visto un modelo como lo que hizo Paulina, teoría filosófica. Yo pienso no en el 01800, no, en el 01 Sócrates, o no sé cómo era, que está súper interesante la idea. En mi imaginación es como si los filósofos estuvieran invitados a la sesión, de alguna manera, ¿no? Y entonces, al estar escuchando al consultante, es como si algún filósofo se fuese acercando lentamente, ¿no? Como si el elegido, no por nosotros, sino por la persona que está buscando esa respuesta y que le susurra al oído de alguna manera o nos susurra a nosotros para que lo podamos transmitir. Entonces, creo yo que esa es una cualidad que creo que está presente, pues, y que se puede desarrollar también como una habilidad. Entonces, bueno, nada más quería agregar este breve comentario. Gracias.
Gracias, Adriana. Bien, aquí hay algunas comentarios, preguntas que están haciendo. Bueno, Paula dice, bueno, aquí la tengo. Valentín Franco en el ámbito de la sociología y toma decisiones gubernamentales. ¿Cómo podría aplicarse en una política pública la consultoría filosófica? ¿Es viable una acción de esta magnitud? Yo quiero responder en relación con ello y hay un área que se llama filosofía para organizaciones y justamente es cómo llevar un proceso de consultoría filosófica desde esos términos, desde el término de una organización, leer ese propio contexto, así como uno lee al consultante como persona, también uno puede leer a ese organismo, cuál es su lenguaje, cuál es su contexto, cuáles son sus posibilidades. Por ejemplo, en filosofía para organizaciones se trabaja mucho con el proyecto institucional, los valores de la empresa, la filosofía de la empresa, que se suele llamar, las proyecciones o la creación. Y es un ámbito muy interesante que en Latinoamérica no está tan desarrollado, pero hay notables ejemplos, como Lou Marino, por ejemplo, lo ha trabajado mucho. También otros colegas como Christoph Van Rossem y varios más que están dentro de las organizaciones y a partir de ahí van indagando sobre esas causas, sobre esos recursos, ¿no? Incluso dialogar sobre a qué se le da recursos y por qué, cuál es el sentido, o una pregunta, ¿no? ¿Cuál es el valor de tu trabajo? ¿Por qué trabajas aquí? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Y se lee como como en ese cuerpo, ¿no? Más que como en ese individuo, sino esa persona dentro de una organización. Pues yo estoy de acuerdo con Paulina en que esta es una de las prácticas filosóficas importantes que se está desarrollando bastante en Europa y en Estados Unidos, y bueno, habemos algunos empeñados que también en México. En esta perspectiva, entonces, yo pienso que efectivamente podría trabajarse una determinada pregunta de política pública o un determinado texto para tomar decisiones en un taller filosófico también. O sea, por un lado estaría la filosofía de las organizaciones, en donde visión, misión, perspectiva, valores, el código de ética son fundamentales y trabajar sobre eso, desentrañar el tipo de problemática que puede estar dándose entre los trabajadores y los gerentes, y la importancia que tiene el darle ese estatuto de ser humano a las personas. Pero también pienso que puede ser en un taller filosófico que una pregunta planteada a un determinado grupo de personas sea analizada, sea reflexionada y pueda hacerse este tipo de argumentación en favor de un camino de decisión u otro. Entonces pienso que sí, que efectivamente podría hacerse, aunque algunos filósofos prefieren no hablar de política y de filosofía política. Nosotros sí. Gracias, Virginia. ¿Alguien más quiere comentar, participar? Por ahí les compartí un enlace donde ustedes pueden poner dudas, comentarios sobre el evento y seguir participando, seguir en comunicación. Adriana, ¿quieres hacer algún comentario? Sí, bueno, ahorita que estaba hablando Virginia, que estaba hablando de plantear preguntas de alguna manera como a grupos y escuchar la respuesta, las argumentaciones, me hizo pensar en que, bueno, habría que irnos como más para atrás, ¿no? O sea, en el tema de enseñar.
a los niños, a los adolescentes a pensar y a expresar esos pensamientos, a saber argumentar, porque creo que es algo que nos falta muchísimo y que no se nos enseña de alguna manera, ¿sí? O sea, se nos enseña a responder algunas preguntas, pero muchas veces cuando preguntamos por argumentos, no sabemos darlos. Entonces, creo yo que para hacer un ejercicio de esta naturaleza, bueno, hablando pues de una organización o de una, pues habría que primero plantear esas características o esa necesidad de saber argumentar, ¿no? Con argumentos válidos, con argumentos sólidos, bien estructurados, etcétera, para que esto pueda tener un beneficio, se puedan ver el provecho de una situación o de un planteamiento de esta naturaleza. Además, eso quería agregar a lo que comentó Virginia, que bueno, me saltó ¿no? a la mente. Gracias, Adriana. Déjenme ver si hay alguna pregunta por aquí. Déjenme revisar de las que tengo, bueno, de lo que tengo más acceso. Un poco más rápido. Ya. Bueno, por aquí creo que todavía no hay, pero les compartí un enlace donde pueden ustedes dejar sus comentarios y bueno, eh, algo que yo, bueno, y que yo les preguntaría, ¿qué es lo que más les agrada de ser consultora filosófica? Bueno, yo respondo primero. Y estaba aquí un comentario. Bueno, Alexa dice muchas gracias a todas. Y Pilar también tiene un comentario. ¿Lo leo? Dice Pilar, felicitación por tanta creatividad para llevar a cabo actividades sin importar que no estemos de manera presencial. Y lo de Angie de si vamos a compartir el live. Y bueno, pues rápido contesto sobre qué es lo que más me gusta de esta práctica. Pues justo que se puede compartir, que se puede vivir, respondiendo a la pregunta, ¿no? Anterior de, ¿solo los filósofos pueden hacer este ejercicio? Pues sí y no, porque justamente está abierto, está la posibilidad de crear y crear con muchas personas, con adultos, con infantes, con adolescentes, con grupos mixtos, con grupos de filósofos y filósofas. Este ejercicio de la reflexión, del pensar sobre uno mismo, que no, nunca se acaba, ¿no? Siempre es como un ejercicio que ahí va creándose, pues es lo que más me gusta, ¿no? Que sin importar en dónde uno se encuentre, uno puede apoyar, acompañar, estar con el otro desde este diálogo, pues como decía Lippmann, ¿no? Que está en medio entre la conversación emocional y la conversación teórica. Entonces estamos hablando de conceptos, pero que tienen que ver con nosotras y nosotros. Y eso sin importar con quién sea, mientras tenga voluntad y desee filosofar, se puede lograr. Entonces esta apertura se da en muchos niveles y qué bueno que así suceda. Y también quiero decirles que la gente lo agradece mucho. Las personas agradecen mucho este tipo de espacios porque justo dicen, eso nunca lo había pensado, eso nadie me lo había preguntado, eso es nuevo para mí, ¿no? También les supone un reto. Bueno, a mí me ha parecido importante dedicarme a la consultoría filosófica, entre otras razones, porque me parece que se desarrolla una cultura filosófica que permite a las personas llevar la filosofía aparentemente muy distante de la vida cotidiana a su vida propia en contexto. Eso me parece que desarrollar la cultura filosófica desde lo profundo de las personas es trabajar para convencer con buenas razones. Y también porque de alguna manera esta actitud de disponibilidad, de escuchar al otro, de razonar con el otro, de pensar con el otro, con la otra, es algo que nos hace crecer a ambos.
que nos hace tener esta buena actitud de querer mejorar la vida. Una vida buena es aquella que se reflexiona, que se piensa, y entonces ese pensamiento de los filósofos a mí me parece sumamente importante. Y bueno, pues también porque es podemos decir, por ejemplo, en el caso de los talleres filosóficos, que también me gusta muchísimo, estaría esta manera de jugar también de manera importante, con conceptos, este tipo de situaciones que de pronto son rupturas, pero no nos hacen dejar de pensar en las cosas que estamos haciendo bien. Gracias. Bueno, cuando yo descubro bueno, como ya comentaron, yo soy psiquiatra, psicoterapeuta, y luego de repente descubro la consultoría filosófica, fue así como haber descubierto una cosa maravillosa que se vino a integrar a mi ejercicio profesional y que ha permitido que de alguna manera personas que acudían a consulta que no precisamente tenían necesidad o tenían diagnóstico, podían encontrar una ayuda, ¿no? Podían encontrar una solución, entendiendo que no todos los problemas o no todas las situaciones que pueden generar algo de inquietud o ansiedad son enfermedades, ¿sí? O sea, hay cuestiones existenciales, hay dudas que pueden estar allí presentes y que causan inquietud e insisto, que se pueden manifestar como con ansiedad y que si no conocemos esta herramienta, este recurso tan importante, podemos caer en el error de considerar como una patología, ¿no? Una inquietud, una duda existencial, insisto. Entonces, bueno, teniendo esta herramienta, es muy interesante ver cómo las personas, cuando están en una consultoría filosófica, bueno, obviamente se les informa que podemos, en vez de una psicoterapia, ir la consultoría filosófica o acuden directamente a ello. Es muy interesante ver la reacción que tienen cuando se dan cuenta de que tienen la respuesta que estaban buscando. Sí, su cara de sorpresa, su cara de emoción, cuando se dan cuenta de que estaban en una contradicción que los tenía con una inquietud que ahora se dan cuenta de que no tiene razón de ser, o cuando se dan cuenta de que conceptos o ideas que tenían algunas, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Paradigmas, ¿sí? Que son capaces de romperlos y poder transformarse, ¿sí? Iniciar un proceso de transformación. Y entonces el observar eso que se expresa en la otra persona, confieso que es de lo que más me gusta del ejercicio de la consultoría filosófica. Eso es un descubrimiento muy interesante. Vi nada más así para cerrar. En algún momento vi una imagen de un hablar o para esquematizar cómo es la diferencia entre un psicólogo, un psicoterapeuta y un filósofo, ¿no? Se ve como un ave, como un pájaro que entra con el psicólogo y sale de la consulta peinadito, ¿no? Con sus plumas bien así, bien acicaladas. Y entra con un filósofo y sale con las plumas todas volteadas, ¿no? Todas despeinadas. Bueno, es el sacudirnos, es el pensar, es el hacer algo diferente. Y bueno, esa es mi experiencia brevemente. Gracias. Gracias, Adriana. Mira, aquí hay unos comentarios, te los voy a leer. Muchas gracias. Las consultorías despertaron mi filósofa que llevo dentro. Magníficas consultorías y comentarios posteriores. Graciela Sánchez. Paulina dice, planteo lo de la política pública, pues después de este conversatorio considero que sería una acción
cualitativa para los jóvenes de preparatoria que estén tomando la decisión sobre su futuro profesional y la única herramienta que les ofrecen son los test psicológicos sobre habilidades y aptitudes. Hay que buscar que se incluya la consultoría filosófica como una opción más para los estudiantes. Felicidades por abrir estos senderos. Y muchas gracias a cada una por su tiempo y su sabiduría. Ha sido muy valioso este encuentro. Ok, y muchas gracias por la asesoría. ¿Qué consejos darían a quien quiere iniciarse como consultor, consultora filosófico? ¿Quién quiere responder? Pues yo diría que prepararse muy arduamente a través de las distintas escuelas, centros, institutos que hay sobre la consultoría filosófica y las prácticas filosóficas y desarrollar estas habilidades que se estaban planteando, como la empatía, como la escucha atenta, eh, este trabajo que tiene que ver con distanciarse de la situación específica para poder en un momento dado estar pensando el pensamiento del otro y de uno mismo. Gracias. Yo el consejo que puedo dar es siempre estar abiertos al contexto. No subestimar la oportunidad para reflexionar con el otro, ser sensibles a lo que va pasando y tener una consigna, ¿no? ¿Qué es lo que queremos hacer con la filosofía? ¿Hacia dónde apunta, no? Es decir, yo, ¿quién soy? A través del uso que hago de la filosofía. ¿Para qué la quiero? ¿Para qué la busco? Y creo que el consultor, la consultora filosófica, lo que busca es ofrecer ese mapa de ideas, de herramientas, para que el otro, la otra crezca, para que se desarrolle, para que llegue a ser quien es. Y además de la formación que es muy necesaria, es importante, es imprescindible, también una actitud de querer hacerlo, de querer estar con el otro y de querer verlo como es, no como a uno le gustaría, ni como uno quisiera, sino como es. Y a partir de ahí, pues acompañarle con toda esta historia que tenemos como 3000 años de historia, pues digamos, documentada de la filosofía alrededor del mundo. Bueno, yo creo que también el compromiso, ¿no? Es un compromiso, en mi opinión, es una responsabilidad también muy importante porque estamos hablando de, como decía Paulina, de una sabiduría ancestral y de grandes pensadores, de grandes maestros, de la filosofía es, si me equivoco, díganme, pero es la madre de todas las ciencias, ¿no? Es entonces, bueno, ese respeto por la filosofía como tal y que tratemos pues de estar a la altura de alguna manera con la preparación, con la seriedad y agregaría con la humildad también, ¿no? Porque como consultores filosóficos, pues no tenemos las respuestas ni la sabiduría con la que algunas personas se pudieran presentar. Más bien, no me acuerdo si mencionaba Virginia, es un aprendizaje en los dos sentidos, ¿no? Entonces, creo yo que esas serían unas características o unas cualidades que pudieran también ser convenientes cuando alguien quiere ser consultor o consultora. Gracias, Adriana. Y sí, hay muchas preguntas por ahí que podemos responder. También ya el tiempo se nos está terminando. Muy interesante la propuesta también que hace Paulina de que se incorpore la consultoría filosófica, sí, a los jóvenes de preparatoria, y no nomás en la parte de educativa, también la parte pues de salud integral, de no solamente es que la consultoría se tenga una alternativa dentro de esos espacios, de esos sectores de salud, ¿sí? Donde también pues podamos encontrar a un consultor, consultora filosófico, ¿sí? Y que tengamos esos espacios alternos con quien acudir. Como que como bien lo dice Adriana,
¿sí? Pues no todo tiene que ver con cuestiones, pues en cuestiones ya más médicas, ¿sí? Sino que tienen que ver con cuestiones más existenciales, ¿sí? O algún tipo de enfermedad, ¿sí? Sino que más existenciales de la vida o ética, ¿sí? Eh, entonces, sí hay muchas preguntas que todavía están por ahí, que vamos a invitar y a seguir trabajando en estos conversatorios, en estos eventos, ¿sí? Y pues también una disculpa para aquellos que tenían mucho interés por seguir este evento de conversatorio y que por cuestiones técnicas, sí, por ahí, y que porque también hay muchas personas que requieren de este trabajo de hablar, ¿sí? Y que es importante llevarla ahora sí que a todos los planos. ¿Sí? Y bueno, yo les agradezco a cada una de ustedes y también a los que están aquí, a los que nos acompañaron. Ahí está el enlace que ya les compartí por aquí y también